A las 11:42 de la mañana del 27 de enero de 1945, a casi 9.000 metros de altura, el mundo de Robert Chen se reducía a un panel metálico cubierto de escarcha, a un visor óptico empañado por el hielo y al zumbido constante del oxígeno forzado entrando en sus pulmones. Tenía 22 años, 11 misiones de combate sobre Japón, ningún avión enemigo confirmado hasta ese día. El B-29 Superfortress AQ-52 ascendía lentamente sobre el Pacífico, atravesando una capa de aire tan frío que la humedad se congelaba al instante sobre el plexiglas. Afuera, la temperatura era inferior a 50 grados bajo cero. Dentro, el silencio era engañoso. Chen lo sabía. Siempre era así antes del contacto. Desde su puesto en la estación central de control de fuego, Chen no veía el cielo directamente. Veía números, retículas, pequeñas sombras lejanas que aún no eran amenazas, pero que pronto lo serían. Sus manos descansaban sobre los controles que lo conectaban con 4 torretas remotas, repartidas a lo largo del fuselaje del bombardero. 8 ametralladoras calibre 50. Tecnología de vanguardia. Precisa, frágil, caprichosa en esas condiciones extremas. El objetivo del día era Tokio, instalaciones portuarias, cielo despejado, bombardeo visual. Eso significaba una cosa: el avión tendría que volar recto y estable, sin maniobras evasivas, durante varios minutos. El momento más peligroso de toda la misión. El 73º Bombardment Wing, operando desde Saipan desde noviembre, ya conocía el precio de esas misiones. En apenas 2 semanas habían perdido 31 B-29. Más de 300 hombres que no volverían. El 14 de enero, sobre Nagoya, 5 Superfortress habían caído en menos de 20 minutos. Los informes no hablaban de errores. Hablaban de interceptores japoneses que llegaban a la altitud de los bombarderos y no se iban. Entre ellos destacaba uno, el Nakajima Ki-44, conocido por los estadounidenses como Toho. Para los pilotos japoneses era el Ski. Su nombre significaba algo muy concreto: el que derrota al demonio. Subía hasta los 28.000 pies en minutos, armado con cañones capaces de atravesar aluminio, motores y hombres. En ese aire delgado, donde los artilleros luchaban contra el frío, la hipoxia, mecanismos congelados, un solo Ki-44 podía atacar una y otra vez. Y si se quedaba sin munición, quedaba otra opción. Desde meses atrás, algunos pilotos japoneses habían empezado a embestir deliberadamente a los B-29. No era fanatismo ritual. Era cálculo. Un caza por un bombardero. Un piloto por 11 tripulantes. Una ecuación brutal que unidades como el 47º Sentai, con base cerca de Tokio, entrenaban de forma sistemática. Chen había escuchado todo eso en el briefing del Astero 4. 00.62 B-29 despegarían ese día. 9, según inteligencia, no regresarían. Mientras el AQ-52 se acercaba a la costa japonesa, Chen no pensaba en estadísticas. Pensaba en el peso del botón de disparo bajo su dedo. En el retraso del sistema cuando el frío lo traicionaba. En el hecho de que, hasta ese momento, nunca había visto caer a un enemigo. A las 11:58, cruzaron la costa, los radares japoneses los detectaron al instante, las sirenas comenzaron a sonar en Tokio. Y en un aeródromo cercano, decenas de motores ya estaban en marcha. Minutos después, Chen vería el primero. Un punto oscuro subiendo desde abajo, casi vertical, creciendo lentamente en su visor. No era una ilusión, no era una nube. Era el inicio de la jornada más violenta que viviría aquel bombardero, y del día en que Robert Chen dejaría de ser solo el artillero más joven de su grupo. La historia del AQ-52 acababa de entrar en su momento decisivo. El caza seguía avanzando. Robert Chen lo observó durante un segundo más de lo normal, esperando el quiebre habitual, el tirón brusco del timón, la caída limpia hacia abajo para escapar del fuego defensivo. No ocurrió. El Ki-44 continuó recto, alineado con el flanco derecho de la formación, como si su piloto hubiera decidido ignorar por completo la lógica de supervivencia. «Ese no va a romper», murmuró Chen. El comandante del AQ-52 no necesitó confirmación. «Atención a las embestidas. Mantengan fuego constante». Chen giró la torreta superior con un movimiento firme. El sistema respondió con lentitud. El indicador de temperatura parpadeó un instante. El frío estaba haciendo lo suyo. El caza entró en alcance efectivo. Chen abrió fuego. Las trazadoras salieron en una línea continua, precisa, casi hipnótica. Vio cómo algunas impactaban en el fuselaje del interceptor, pequeñas chispas que no parecían alterar su trayectoria.
El Ki-44 seguía cerrando distancia. ¡Maldita sea! A 700 metros, el caza disparó. Los proyectiles pasaron cerca del morro de la Kuar-52, sacudiendo el avión con ondas secas. Chen corrigió el adelantamiento, ajustó instintivamente, volvió a disparar. Esta vez, el efecto fue inmediato. El motor radial del interceptor explotó en una llamarada oscura. El morro del avión se levantó bruscamente, el ala izquierda cayó, y el caza se dio la vuelta de forma descontrolada antes de desaparecer hacia abajo, envuelto en humo. Impacto confirmado, dijo Chen, sin emoción. Nadie celebró. Nadie lo mencionó siquiera. No había tiempo. Apenas segundos después, otro Ki-44 apareció desde abajo, atacando al bombardero que volaba ligeramente retrasado a su izquierda. El artillero de cola abrió fuego, y Chen vio cómo las trazadoras cruzaban el cielo hasta golpear el ala del caza. El avión japonés se sacudió, perdió sustentación y entró en una barrena lenta, girando sobre sí mismo hasta perderse entre las nubes. 2 menos. Pero el cielo seguía lleno. El problema no era solo la cantidad, era la coordinación. Los interceptores atacaban en pares, obligando a los artilleros a dividir su fuego. Mientras uno rompía y se retiraba, el segundo aprovechaba la distracción para acercarse más de lo habitual. Chen empezó a sentir el cansancio en los brazos, no físico, sino mental. Cada segundo exigía cálculos. Cada movimiento debía anticipar un retraso. Cada error se pagaría con metal atravesando el fuselaje. A las 12:15, el AQA-52 recibió su primer impacto serio. Un proyectil atravesó la sección externa del ala derecha, arrancando fragmentos de aluminio que salieron despedidos hacia atrás. No fue crítico, pero fue un aviso. Daños leves en ala derecha, informó el ingeniero de vuelo. Chen apenas escuchó. En su visor, otro interceptor se estaba posicionando. Este venía desde las 2 en punto, ligeramente por encima. No estaba disparando. No estaba zigzagueando. Se estaba alineando. «¿Tengo uno?», dijo Chen. Disparó una ráfaga corta, medida. Las trazadoras caminaron hacia el caza, cruzando justo delante del morro. El piloto japonés corrigió. Se acercó aún más. Chen disparó de nuevo, esta vez más largo. Las balas impactaron en el motor. El caza explotó en una nube de fuego y fragmentos que se dispersaron por el cielo. Durante un segundo, restos ardientes pasaron cerca del fuselaje de la Kuar-52, golpeando el metal con sonidos sordos. 3. Chen no pensó en el número. No pensó en nada. Fue entonces cuando la voz del bombardero sonó por el intercomunicador. Nos acercamos al punto inicial. El bomb run estaba a minutos de comenzar. Y Chen sabía lo que eso significaba. El avión tendría que volar recto. Sin evasión. Sin margen de error. Miró el cielo una vez más. Arriba, varios Ki-44 ya estaban reuniéndose, manteniendo distancia, esperando. No para atacar todavía. Para hacerlo todos a la vez. A las 12:19, la voz del bombardero atravesó el intercomunicador con una calma forzada. Estamos en el punto inicial. Mantener rumbo y altitud. El AQA-52 se estabilizó. El ligero balanceo que había acompañado los minutos previos desapareció. El avión quedó fijo, rígido, como si hubiera sido clavado al cielo. Para Robert Chen, ese fue el momento más peligroso de toda la misión. 6 minutos. 6 minutos volando recto y nivelado. 6 minutos sin maniobras evasivas. En su visor, el cielo parecía contener la respiración. Arriba, a unos 3.000 pies por encima de la formación, los Ki-44 ya no fingían desorden. Chen los vio agruparse, describiendo amplios círculos, manteniendo velocidad y posición. No estaban atacando. Estaban esperando. Sabían exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de cada B-29. «Se están organizando», dijo Chen en voz baja. «Recibido». «Todos atentos», respondió el comandante. A las 12:21, los cazas se lanzaron. No fue un ataque aislado. Fue coordinado. 2 grupos desde arriba. 2 más desde ángulos opuestos. Chen contó instintivamente mientras lo seguía con el visor. 1, 2, 3, 4. Los primeros descendían desde las 10 en punto, los otros desde las 2. El objetivo era claro. Dividir el fuego defensivo, obligar a cada artillero a elegir. Chen tomó al líder del grupo de la izquierda. Esperó. Sabía que disparar demasiado pronto solo haría que rompiera el ataque. Necesitaba que se comprometiera. A 1.000 metros, el caza abrió fuego. Las trazadoras subieron hacia la formación. A 800,
Chen apretó el gatillo. El cielo se llenó de líneas convergentes. No solo de la Quad 52. Otros B-29 también habían elegido el mismo blanco. El Ki-44 voló directamente hacia esa tormenta. El impacto fue inmediato. La cabina estalló en fragmentos. El avión giró violentamente y chocó contra su propio compañero. Ambos desaparecieron en una explosión breve y brutal. Chen apenas tuvo tiempo de registrarlo. El segundo par había aprovechado el caos. Ahora estaban dentro de los 500 metros. Demasiado cerca. Uno de ellos disparaba sin cesar. El otro no disparaba en absoluto. «Ese va a embestir», dijo alguien. Chen giró la torreta con toda la velocidad que el sistema le permitió. El caza crecía en el visor. Estable, decidido. No había duda. El piloto no pensaba apartarse. Chen disparó. Las balas golpearon el morro del Ki-44, levantando chispas, arrancando fragmentos. El avión empezó a soltar humo, pero seguía avanzando. «Va a impactar», gritó el ingeniero. A las 12:22, el mundo se sacudió. El caza golpeó el motor número 3 de la Quad 52 con un estruendo metálico imposible de confundir. El impacto atravesó la estructura como un martillazo. El bombardero se ladeó violentamente hacia la derecha. La hélice salió despedida, girando libre en el aire antes de desaparecer. Alarmas, luces rojas, voces superpuestas. Motor 3 en llamas. 4 perdiendo presión de aceite. Apaguen el derecho. El comandante actuó sin dudar. Ambos motores del lado derecho fueron apagados. El sistema de extinción se activó. El fuego se sofocó, pero el daño ya estaba hecho. El Quad 52 empezó a perder altitud. Se separó lentamente de la formación, quedando atrás, vulnerable, visible. Chen miró el cielo. 3 Ki-44 ya se habían desprendido del grupo principal. Venían directos hacia ellos. Ahora no eran parte de la formación. Eran un objetivo aislado. Y el bomb run aún no había terminado. El Quad 52 descendía a 300 pies por minuto. No era una caída descontrolada, pero tampoco era un vuelo sostenido. Era el tipo de descenso que todos en la tripulación reconocían sin necesidad de decirlo en voz alta. El avión estaba herido y el cielo no perdona a los heridos. «Estamos fuera de formación», anunció el navegante. No hacía falta confirmarlo. Chen lo sentía en el cuerpo. El ruido del aire había cambiado. La vibración no era uniforme. El bombardero ya no se movía como parte de un conjunto, sino como una pieza suelta. Y los cazas japoneses lo sabían. Los 3 Ki-44 que se habían separado del ataque principal descendieron con calma, manteniendo distancia, evaluando. No tenían prisa. Un B-29 dañado era una oportunidad que no se desperdiciaba. «Se nos vienen encima», dijo el artillero de cola. Chen ya los tenía en el visor. El primero atacó desde la 1 en punto, en picado. No disparó hasta estar cerca. Chen esperó el cálculo del sistema, forzando la paciencia mientras el caza crecía ante sus ojos. A 800 metros, el interceptor abrió fuego. Las balas perforaron el ala izquierda de la Quad 52. Un chorro de fluido hidráulico salió disparado, brillante contra el cielo. «Pérdida hidráulica», avisó el ingeniero. Chen no respondió. A 600, apretó el gatillo. La ráfaga fue larga, más de lo habitual. No podía permitirse medias medidas. Las trazadoras impactaron de lleno en la cabina del caza. El parabrisas estalló. El Ki-44 se inclinó bruscamente y cayó envuelto en fragmentos. Uno menos. El segundo atacante llegó desde las 5, casi a nivel. El artillero de cola abrió fuego primero. Chen vio las trazadoras subir desde atrás, golpear el ala del interceptor. El caza siguió avanzando, como si no la sintiera. «Munición baja en cola», advirtió la voz. Chen tomó el control de la torreta inferior trasera, forzando el sistema ya debilitado. La respuesta fue lenta, irregular. Aún así, alineó el visor, calculó a ojo, disparó. El impacto fue devastador. El ala del Ki-44 se plegó hacia arriba, rompiéndose en pleno vuelo. El avión japonés se desintegró en una rotación violenta. 2. Pero el tercer caza ya estaba allí, desde las 3 en punto, alto, perfectamente alineado con la cabina de la Quad 52. No disparaba, no maniobraba, no dudaba. Chen lo supo al instante. Otro más, va directo. El artillero lateral abrió fuego. Las balas rebotaron en el fuselaje del interceptor. El Ki-44 tembló, pero mantuvo el rumbo.
Chen giró la torreta con fuerza. Los topes mecánicos chirriaron. Disparó. Las trazadoras pasaron alto. Corrigió. Volvió a disparar. Los impactos atravesaron el fuselaje del caza. El avión se estremeció y siguió avanzando. A menos de 100 metros, el Ki-44 golpeó el motor número 1. El impacto fue aún peor que el primero. La hélice se desintegró. Fragmentos de metal atravesaron el ala. El depósito de combustible se rompió. Gasolina atomizada se dispersó en el aire. El fuselaje del caza se partió en dos. Una sección pasó por encima del bombardero. La otra se estrelló contra el ala izquierda, arrancando un boquete enorme en el borde de ataque. El AQUAR-52 quedó con un solo motor operativo. El avión cayó bruscamente hasta los 18.000 pies. La velocidad descendió peligrosamente. El timón quedó parcialmente bloqueado. El bombardero ya no respondía con normalidad. Chen se quedó inmóvil durante un segundo, respirando con dificultad. El visor estaba cubierto de hielo. Se lo limpió con el pulgar enguantado. Entonces levantó la vista. A lo lejos, 12 cazas japoneses comenzaban a reorganizarse. Esta vez no venían a tantear. Venían a terminar el trabajo. El AQUAR-52 descendía lentamente, pesado, torpe, como si el aire se hubiera vuelto espeso a su alrededor. Con un solo motor empujando y un ala destrozada, el bombardero ya no luchaba por mantener la altitud. Luchaba por no entrar en pérdida. «Velocidad crítica», avisó el ingeniero de vuelo. «No podemos bajar mucho más». Chen apenas escuchó. Tenía los ojos fijos en el cielo. Los 12 Ki-44 se habían dividido en 3 grupos de 4. No era improvisación. Era doctrina. Chen había visto ese patrón en los informes, en los esquemas del briefing, en las pizarras manchadas de tiza. Uno atacaría desde arriba, otro desde abajo. El tercero esperaría, listo para explotar cualquier hueco. «Van a hacerlo en oleadas», dijo Chen. El comandante no respondió. No hacía falta. El primer grupo se lanzó desde las 12 en punto, en picado cerrado. Chen movió la torreta superior. El sistema respondió con dificultad. La presión hidráulica estaba cayendo rápido. 30%, anunció el ingeniero. Chen abrió fuego. Las ametralladoras vibraron con un ritmo irregular, como si también estuvieran cansadas. Las trazadoras salieron, menos estables, pero suficientes. El líder del grupo intentó corregir, pero era demasiado tarde. Los impactos atravesaron el ala. El Ki-44 se partió casi limpiamente y cayó sin control. 7. Los otros 3 no rompieron. Dispararon al mismo tiempo. El AQUAR-52 recibió impactos en la sección frontal. El plexiglas del bombardero explotó en fragmentos. El aire helado invadió el fuselaje con un rugido violento. El bombardero murió en su puesto. No hubo gritos. No hubo aviso. Solo un cuerpo inmóvil y el vacío donde había estado. Chen no apartó la vista. Giró la torreta manualmente. El sistema automático estaba muerto. Ya no había correcciones, ni cálculos. Solo instinto. Apuntó al segundo caza. Disparó una ráfaga larga. Las balas impactaron bajo el fuselaje del interceptor. Chispas, humo, luego una caída brusca. El avión japonés desapareció entre las nubes. 8. El tercer atacante llegó casi vertical, demasiado rápido. Chen corrigió tarde. Las balas rozaron el fuselaje. El Ki-44 pasó tan cerca que Chen pudo distinguir la silueta del piloto. El caza se alejó soltando humo espeso. «Probable», dijo alguien. No hubo confirmación. No había tiempo para contar. El cuarto atacante del grupo entró desde el lateral. El artillero izquierdo abrió fuego con lo poco que le quedaba. Las trazadoras impactaron en la cola del caza. El timón se desprendió. El Ki-44 entró en una barrena plana, girando sin control. 9. El AQUAR-52 seguía descendiendo. 16.000 pies. 15.000. El segundo grupo ya estaba en posición. Chen sintió el agotamiento en los brazos, en el cuello, en la espalda. El frío le mordía los dedos incluso a través de los guantes. El oxígeno le sabía metálico. Cada respiración era un esfuerzo consciente. «No van a parar», dijo en voz baja. Y entonces entendió algo con absoluta claridad. Aquello ya no era un intento de derribo rápido. Era una ejecución programada. Y el AQUAR-52 era el único avión en el cielo que aún se negaba a aceptar el resultado. El segundo grupo llegó sin dar respiro.
4 Ki-44 descendiendo desde ángulos distintos, aprovechando la inercia de la Quar-52, su lentitud, su incapacidad para maniobrar con agresividad. El bombardero estaba ahora por debajo de los 15.000 pies, en una franja de aire donde los cazas aún conservaban ventaja, pero donde cada error se pagaba con segundos que ya no existían. «Los tengo», dijo Chen, con la voz seca. La torreta superior respondió con un movimiento brusco. La presión hidráulica había caído aún más. Cada giro era una lucha directa entre el músculo y el metal. El primer caza atacó desde las 2 en punto, disparando desde lejos. Las balas atravesaron el ala izquierda, arrancando más fragmentos del borde dañado. El avión se estremeció. Chen esperó hasta que el interceptor se comprometiera de verdad. A 600 metros, abrió fuego. La ráfaga fue corta, precisa. Las balas atravesaron la cabina del Ki-44. El avión se inclinó violentamente. Perdió sustentación y cayó en picado, desintegrándose antes de alcanzar las nubes. 10. Las ametralladoras de la torreta superior se quedaron en silencio. Un clic seco. Luego nada. Sin munición arriba, anunció Chen. No hubo respuesta. Todos lo habían asumido ya. El segundo caza llegó desde atrás, bajo. El artillero de cola abrió fuego con lo último que tenía. Las trazadoras impactaron, pero no detuvieron el ataque. El Ki-44 siguió cerrando distancia. «Cola sin munición», dijo la voz, esta vez sin dramatismo. Chen tomó el control de la torreta inferior trasera. El sistema hidráulico protestó. Se movió unos grados y se detuvo. «Inferior fuera de servicio», informó el ingeniero. No quedaba tecnología. Solo hombres. Chen abandonó su puesto y se arrastró por el túnel hacia la sección trasera. El aire era brutalmente frío. Cada movimiento costaba. Al llegar al blister derecho, encontró al artillero herido, incapaz de operar el arma. Chen tomó su lugar. El Ki-44 estaba ya a menos de 400 metros, disparando en ráfagas largas. Los proyectiles atravesaron el ala derecha, destrozando líneas internas. Chen giró las ametralladoras manuales, usando toda su fuerza. No había asistencia. Cada grado de movimiento era resistencia pura. Apuntó. Disparó. El retroceso le golpeó los hombros. Las balas alcanzaron la cabina del caza. El parabrisas estalló. El interceptor se volcó y cayó, girando sin control. 11. Pero otros 2 ya estaban entrando. Uno atacó la cola. El artillero de cola volvió a disparar y se quedó en silencio. Munición agotada. Chen vio al caza alinearse con la cabina. No disparaba. «Va a embestir», dijo alguien. El artillero izquierdo abrió fuego con sus últimas balas. El Ki-44 recibió impactos en el ala, perdió combustible, intentó corregir, y el ala cedió. El avión se partió en pleno giro. 12. El Quar-52 temblaba, sin control fino, descendiendo hacia los 14.000 pies. El timón estaba casi inutilizado. El ala dañada vibraba peligrosamente. Chen apoyó la frente un segundo contra el metal frío del blister. Sabía lo que venía. El tercer grupo aún no había atacado. Y cuando lo hiciera, ya no quedarían balas para detenerlos. Suscríbete para seguir esta historia hasta el final. Aún queda mucho por resistir en el cielo. El cielo volvió a quedarse en silencio. No era calma, era espera. El Quar-52 descendía ahora por debajo de los 14.000 pies. Pesado, desalineado, con un solo motor empujando más allá de cualquier límite razonable. El timón respondía a medias. El ala dañada vibraba con cada ráfaga de viento. El avión ya no obedecía con precisión, solo aceptaba sugerencias. Chen permanecía en el blister derecho, las manos aún sobre las empuñaduras calientes de las ametralladoras. El olor a pólvora quemada seguía suspendido en el aire. No había munición. No había nada que recargar. Munición agotada en todas las posiciones, confirmó el ingeniero. Nadie respondió. A lo lejos, los 4 Ki-44 restantes se alineaban. No descendían todavía. Mantenían la distancia, ajustando velocidad y altura para igualarse con el bombardero. Chen los observó a través del pequeño cristal del blister. No maniobraban, no disparaban, no dudaban. Venían en fila. «Van a embestir uno por uno», dijo Chen, con una calma que no reconoció como propia. El comandante apretó los mandos. Intentó un giro suave. El timón respondió tarde. Demasiado tarde. El Quar-52 no podía romper una alineación limpia. No podía sorprender a nadie. El primer caza aceleró.
Chen sintió como el tiempo se estiraba. Pudo distinguir el camuflaje oscuro, el disco rojo en el fuselaje, el brillo del cono de la hélice. El Ki-44 descendía ligeramente para ganar velocidad, perfectamente centrado en la cola del bombardero. No había disparos. No había evasión. A 1 milla, el caza comenzó a perder altura. «Humo», dijo alguien. Chen lo vio al mismo tiempo. Una estela oscura salía del motor radial del interceptor. No era fuego enemigo. Era un fallo interno. El avión perdió velocidad. Intentó corregir, pero sin potencia no había corrección posible. El Ki-44 cayó por debajo de la QAR-52, deslizándose hacia las nubes. No hubo impacto. El segundo caza redujo velocidad. El tercero rompió formación. El cuarto giró lentamente hacia el norte. Había pasado algo que nadie había provocado. Los motores de los Ki-44, forzados al máximo durante casi 1 hora, no estaban hechos para eso. El aire frío, la potencia sostenida, el esfuerzo constante, habían cobrado su precio. Los cazas restantes se retiraron. No por miedo, por combustible, por mecánica, por realidad. El cielo volvió a vaciarse. El AQUAR-52 seguía descendiendo, pero ya no era perseguido. Chen se dejó caer contra el marco del blister. No había victoria en su rostro. No había alivio. Solo cansancio. Un cansancio profundo, acumulado, absoluto. «Han roto contacto», dijo el navegante. El comandante no respondió de inmediato. Luego habló, despacio. «Ponemos rumbo a Saipán». Chen cerró los ojos un instante. La batalla había terminado. Pero la guerra, para ellos, aún no. El rumbo a Saipán apareció marcado en el mapa de navegación como una línea demasiado larga, demasiado optimista. El AQUAR-52 volaba ahora solo, muy por debajo de la altitud de crucero, con un único motor funcionando al límite. El silencio tras el combate no era tranquilizador. Era un inventario constante de problemas. «Motor 2 en temperatura crítica», avisó el ingeniero. «Si lo bajamos, no nos mantenemos en el aire». Nadie propuso bajarlo. El bombardero se estabilizó alrededor de los 10.000 pies, pero cada minuto que pasaba lo hacía a costa del motor restante. Las agujas bailaban cerca del rojo. La vibración era irregular. El sonido no era limpio. Todos lo escuchaban. Todos sabían lo que significaba. Chen dejó el blister y se movió por el fuselaje con cuidado. El avión estaba lleno de corrientes de aire helado. En la sección frontal, el cuerpo del bombardero seguía inmóvil, cubierto con una manta improvisada. Nadie lo mencionó. No hacía falta. En la parte trasera, el artillero herido respiraba con dificultad. Chen se arrodilló junto a él, revisó los vendajes. La sangre había dejado de manar, pero el color de la piel no era bueno. «Aguanta», le dijo, sin saber si podía oírlo. Las horas comenzaron a pasar lentas, pesadas, marcadas por pequeños informes que nadie quería escuchar. Combustible restante, 9 horas. Distancia estimada a Saipán, más de 1.500 millas. Las cifras no encajaban. Nunca lo habían hecho. El comandante reunió a la tripulación por intercomunicador. No hubo discursos, solo hechos. «No llegamos con este perfil. Vamos a intentar algo». La propuesta era simple y brutal: reanudar uno de los motores dañados. El número 4 no estaba destruido. Solo había sido apagado por precaución tras perder presión de aceite. Arrancarlo significaba condenarlo. Funcionaría quizá 20, 30 minutos. Luego se destruiría. Pero esos minutos podían marcar la diferencia. «Procedan», ordenó el comandante. El ingeniero accionó el arranque. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego el motor tosió, vibró con violencia y cobró vida. Funcionaba mal, rugía de forma irregular, pero empujaba. El AQUAR-52 ganó velocidad. No mucho, lo suficiente. La tasa de descenso se redujo. El consumo total mejoró. La línea imposible empezó a acercarse, milímetro a milímetro, a lo alcanzable. Se envolvió junto al artillero herido. Se quitó el forro térmico de su propio traje y lo envolvió alrededor del hombre. El frío ya no importaba. No más. A las 2:20, el motor número 4 murió. Exactamente como habían previsto. El ingeniero lo apagó antes de que explotara. El bombardero volvió a quedarse con un solo motor. La altitud empezó a caer de nuevo. Pero algo había cambiado. Habían ganado tiempo. Habían ganado distancia. No suficiente para relajarse. Lo justo para seguir luchando.
El océano se extendía debajo de ellos, infinito, indiferente. Saipan seguía lejos, pero ya no era un concepto abstracto. Ahora era un objetivo. Y el Aqua 52, destrozado y agotado, seguía avanzando hacia él, metro a metro, sin balas, sin margen, sin garantías. Solo con la decisión de no caer todavía. La noche cayó sobre el Aqua 52 sin transición. No hubo atardecer que admirar, ni colores en el horizonte. Solo oscuridad cerrándose alrededor de un avión que ya no tenía reservas, ni margen, ni opciones alternativas. El único motor operativo seguía girando, pero lo hacía con un sonido irregular, áspero, como si cada explosión interna pudiera ser la última. Las agujas permanecían en zona roja. Nadie intentó corregirlas. Ya no había nada que preservar. 400 millas, anunció el navegante. Combustible estimado, poco más de 3 horas. Por primera vez desde que habían salido de Japón, las cifras empezaban a acercarse peligrosamente. Chen permanecía junto al artillero herido. La respiración del hombre se volvió cada vez más superficial. El frío, la pérdida de sangre, el agotamiento, todo avanzaba en la misma dirección. Chen no dejó de hablarle, aunque no sabía si escuchaba. El Aqua 52 siguió avanzando. A las 6:45, el motor comenzó a fallar de forma evidente. La vibración aumentó. La presión de aceite cayó y volvió a subir sin lógica. El ingeniero redujo potencia apenas un poco, lo justo para que no se desintegrara. La velocidad bajó. El tiempo se estiró. A las 7, Saipan seguía a 400 millas. El combustible ya no alcanzaba. Nadie lo dijo en voz alta. Nadie necesitaba hacerlo. A las 8, una silueta apareció a lo lejos sobre el océano. Un destructor estadounidense en patrulla. No podía ayudarlos. No podía hacer nada. Pero confirmó algo esencial. Estaban en el lugar correcto. A las 9:45, los indicadores marcaban 30 minutos de combustible. Saipan estaba a poco más de 100 millas. El comandante ordenó transferir todo el combustible restante al tanque del motor número 2. Cada gota. El avión descendía lentamente, ya por debajo de los 5.000 pies. A las 10, alguien vio luces. No eran estrellas. Era la pista. «Tenemos visual», dijo el navegante, con una voz que se quebró por primera vez en todo el día. El motor tosió. Se apagó. Volvió. Se apagó otra vez. Funcionó unos segundos más. A 3 millas de la pista, murió definitivamente. El Aqua 52 se convirtió en un planeador. Sin potencia, con un ala destrozada, con el tren de aterrizaje respondiendo solo a medias. El comandante alineó el avión con la pista. El tren bajó parcialmente. No todo, no importaba. El bombardero cruzó el umbral demasiado alto, demasiado rápido. Tocó pista pasada la mitad. El tren colapsó. El ala golpeó el asfalto. Chispas. Metal retorciéndose. El avión giró y se deslizó fuera de la pista hasta detenerse en la tierra. Silencio. Uno a uno, los supervivientes salieron del fuselaje. 10 hombres. 2 no lo lograron. El Aqua 52 quedó atrás, irreconocible, condenado a ser desguazado. Había derribado 14 cazas enemigos. Había sobrevivido a 2 embestidas deliberadas. Había volado más de 1.500 millas prácticamente con un solo motor. Pero nada de eso importaba en ese momento. Para Robert Chen, lo único real era el suelo bajo sus pies, y el hecho de haber vuelto. Porque a veces, en medio de la guerra, sobrevivir ya es una victoria suficiente. Horas después, cuando el ruido de los motores ya no existía ni siquiera en la memoria inmediata, Robert Chen permanecía sentado sobre una caja de munición vacía, envuelto en una manta áspera, observando cómo el personal de tierra se movía alrededor de los restos de la Aqua 52. A la luz de los focos, el bombardeo parecía algo imposible. El ala abierta como una herida. Los motores destrozados. El fuselaje marcado por impactos, quemaduras, metal retorcido. Nadie que lo viera por primera vez habría apostado a que ese avión había aterrizado por sus propios medios. Un oficial se acercó con una libreta. Preguntó nombres, rangos, funciones. Chen respondió de forma automática. Su voz sonaba lejana incluso para él mismo. ¿Cuántos cazas cree que derribaron?, preguntó el oficial, casi como una formalidad. Chen tardó unos segundos en contestar. No lo sé con exactitud, dijo. Demasiados. Más tarde, los informes lo fijarían en 14. El número circularía por despachos, se escribiría en documentos, se archivaría.
Sería citado como una cifra excepcional, un récord improbable. Pero esa noche, para Chen, no era un número. Era el recuerdo de puntos negros creciendo en el visor. Era el sonido del metal al romperse. Era el impacto seco de una embestida. Era la respiración débil de un compañero que no llegó a amanecer. Al amanecer del día siguiente, el Acuar 52 fue declarado pérdida total. No habría reparaciones. No habría regreso al aire. Su historia había terminado allí, al borde de una pista en Saipán. La tripulación fue reasignada. Algunos volverían a volar. Otros no. La guerra continuaría sin detenerse por un solo avión ni por una sola misión. Robert Chen siguió sirviendo hasta el final del conflicto. Nunca volvió a enfrentarse a una jornada como aquella. Nunca volvió a ver tantos cazas en un mismo cielo. Nunca volvió a empuñar los controles con la certeza absoluta de que no habría una segunda oportunidad. Años después, cuando alguien le preguntó por esa misión, no habló de récords ni de heroísmo. Dijo simplemente, hicimos lo que había que hacer para volver. Y en esa frase estaba todo. Pasaron los días y luego las semanas. El ruido de la base volvió a ser rutina. Aviones despegando al amanecer, aterrizando al anochecer, mecánicos cubiertos de grasa, pilotos con la mirada fija en el suelo mientras fumaban en silencio. La guerra seguía avanzando, indiferente a una sola historia. El nombre Acuar 52 apareció, brevemente en informes internos. Un par de oficiales lo comentaron en voz baja. Algunos números se subrayaron. Luego el expediente se cerró y fue archivado junto a cientos de otros. Para Robert Chen, nada de eso tuvo un impacto inmediato. La noche después del aterrizaje, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la vibración irregular del último motor, el golpe seco de los impactos, el silencio posterior al combate. No eran sueños. Eran repeticiones exactas, sin dramatismo, sin música, sin épica. Solo hechos. Al tercer día, Chen volvió a caminar hasta donde yacían los restos del bombardero. Gran parte del fuselaje ya había sido desmontada. Las ametralladoras habían sido retiradas. Los motores, separados y alineados como piezas sin identidad. Se detuvo frente a la sección donde había estado su puesto. El metal estaba perforado, doblado hacia adentro. Fragmentos de pintura chamuscada aún se adherían a la superficie. Chen apoyó la mano sobre el aluminio frío. No sintió nada especial. Ni orgullo, ni tristeza. Solo una certeza extraña. Aquello ya no le pertenecía. Un suboficial se acercó. «Van a reasignarte pronto», le dijo. Tripulación nueva. Avión nuevo. Chen asintió. Esa noche escribió una carta breve. No habló de combate. No habló de aviones enemigos ni de caídas en llamas. Escribió sobre el océano, sobre el frío, sobre lo cansado que estaba. Cerró la carta con una frase simple. «Estoy bien. Volví». Semanas después, cuando volvió a volar, algo había cambiado. No en el cielo. En él. Ya no buscaba puntos lejanos con ansiedad. Ya no apretaba los controles con anticipación nerviosa. Hacía su trabajo con una calma distinta, más profunda. Sabía que el azar existía. Sabía que la preparación ayudaba, pero no garantizaba nada. Había visto hasta dónde podía llegar un avión, y hasta dónde podía llegar una tripulación. La guerra terminó meses después. Chen regresó a casa sin ceremonias especiales. No hubo multitudes ni titulares. Solo una estación de tren, una familia esperando y una vida que intentaba retomar su forma anterior. Durante años, nadie le preguntó por aquella misión. Y cuando alguien lo hizo, ya era un hombre mayor. Escuchó la pregunta, pensó unos segundos y respondió sin elevar la voz. No fue una historia extraordinaria, dijo. Fue un día en el que no nos rendimos. Luego guardó silencio. Porque algunas historias no se cuentan para impresionar. Se cuentan para recordar. Y otras, simplemente se viven y se cargan en silencio el resto de la vida. Con el paso de los años, la misión de la Acuar 52 fue quedando atrás, enterrada bajo capas de tiempo, informes y recuerdos ajenos. El mundo avanzó. Las bases se cerraron. Los aviones fueron reemplazados por otros más rápidos, más silenciosos, más distantes de los hombres que los volaban. Pero para Robert Chen, aquella jornada nunca desapareció del todo. No regresaba como una pesadilla constante. No lo perseguía cada noche. Era algo más sutil, más persistente. A veces surgía en los detalles más simples.
El sonido de un motor viejo arrancando con dificultad, el frío repentino en una mañana despejada, la forma en que el cielo se volvía inmenso cuando no había nubes. Chen aprendió pronto que no todos querían escuchar historias de guerra. Y estaba bien. No insistía. No corregía exageraciones ajenas. No añadía dramatismo. Sabía que lo que había vivido no necesitaba adornos para ser real. En reuniones de veteranos, cuando el tema surgía, escuchaba más de lo que hablaba. Otros relataban con orgullo. Algunos con humor. Algunos con rabia. Chen casi siempre permanecía en silencio. No por falta de recuerdos, sino porque los suyos estaban completos tal como eran. Una vez, un joven le preguntó qué se sentía al derribar tantos aviones enemigos en una sola misión. Chen lo miró largo rato antes de responder. No sentí que estuviera derribando aviones, dijo. Sentí que estaba evitando que nos derribaran a nosotros. No hubo más explicación. Con los años, las cifras empezaron a perder importancia incluso para los historiadores. Los registros seguían ahí, pero eran solo eso, registros. El nombre Aquar 52 aparecía ocasionalmente en listas, en notas al pie, en comparaciones técnicas. Nunca fue el centro de nada. Y quizá por eso su historia importaba. Porque no fue una misión diseñada para ser legendaria. No fue una acción pensada para ser recordada. Fue una cadena de decisiones tomadas bajo presión, por hombres cansados, con recursos que se agotaban minuto a minuto. Chen entendió, mucho después, que lo extraordinario no había sido el número de cazas, ni la distancia recorrida, ni siquiera el regreso imposible. Lo extraordinario había sido algo mucho más simple. Que ninguno abandonó su puesto. Que nadie decidió rendirse antes de tiempo. Que, incluso cuando ya no quedaban balas, siguieron avanzando. Al final de su vida, cuando la memoria empezó a fallar en otras cosas, aquella misión seguía intacta. No como una película, no como una hazaña, sino como una sucesión clara de momentos en los que todo podía haberse terminado. Y no lo hizo. Y eso, pensaba Chen, era suficiente. Mucho tiempo después, cuando ya casi nadie recordaba los números exactos ni los detalles técnicos, la historia de la Aquar 52 seguía existiendo de una forma distinta. No en archivos ni en vitrinas. Existía en las personas que regresaron y siguieron viviendo. Robert Chen fue una de ellas. Nunca buscó reconocimiento. Nunca corrigió a quien exageraba ni a quien minimizaba. Entendió pronto que la guerra no se parecía a los relatos que la gente quería escuchar. No tenía forma limpia, ni finales claros, ni héroes conscientes de serlo mientras actuaban. Tenía decisiones pequeñas. Tenía segundos. Tenía cansancio. Aquella mañana de enero de 1945, no pensó en la historia, ni en el futuro, ni en lo que significaría sobrevivir. Pensó en mantener el visor limpio, en anticipar un movimiento, en no soltar los controles. Pensó en el avión que vibraba a su alrededor y en los hombres que confiaban en que él hiciera su parte. Y la hizo, no porque fuera extraordinario, sino porque era necesario. Con los años, Chen entendió que muchas de las historias más importantes de la guerra nunca ocuparían portadas. No tendrían monumentos ni aniversarios oficiales. Vivirían solo en recuerdos fragmentados, en silencios largos, en frases breves dichas sin intención de impresionar. Volvimos. Eso era todo. El Aquar 52 no volvió a volar. Algunos de sus hombres tampoco volvieron a casa. Otros siguieron adelante cargando con lo vivido sin convertirlo en espectáculo. Y quizá ahí estaba el verdadero cierre de aquella historia. No en el número de aviones derribados. No en la distancia recorrida. No en la violencia del combate. Sino en el hecho simple y humano de que, cuando todo indicaba que no era posible, 10 hombres regresaron. Y eso bastó. Suscríbete y acompáñanos. Aquí seguimos contando historias reales que no deben quedar en silencio.